Noté el interés que despertó el concepto de vida debido a una respuesta que le di a Sergio Rivera sobre una pregunta que él me hizo. A ver, el concepto de vida no es tan sencillo como parece. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, no vayan a hacer, también lo pueden hacer. A mí me enseñaron en el colegio, no recuerdo si desde primaria o bachillerato, que ser vivo todo es aquello que todo nace, se reproduce, se alimenta, respira y muere. Pero resulta que ese concepto está mandado a recoger desde hace muchísimo tiempo. Y en la actualidad se considera ser vivo todo aquello, y aquello pongámoslo entre comillas porque si aquello es muy complejo, que tiene la capacidad de reproducción. Ojo, no confundir reproducción con acumulación. No, no, no. De tal manera que lo que en últimas está tomando es la definición de vida de Aristóteles. Por ejemplo, vi que causó mucho interés la afirmación mía de que los virus son vivos porque solo se reproducen. Ellos, pilas, ni siquiera nacen. Ya lo aclaro. Ni siquiera nacen. Ni siquiera mueren. Pueden ser destruidos, sí, pero no se alimentan, no respiran, no crecen. Y es más, tienen una forma muy particular de reproducción. A ella me voy a referir. No voy a entrar ahorita en clases de virus, que si cadena sencilla o doble. No, 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 no. Hay dos tipos de virus, en términos muy generales, que a su vez se pueden considerar subtipos. Los virus formados por cadena de ADN y por cadenas de ARN. Y esas cadenas de ácidos nucleicos, porque recuerden que los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico son cadenas más o menos largas que llevan un código, que llevan una información. Esas cadenas están envueltas en una proteína que se suele llamar nucleoproteína. El virus, como lo dije, no se alimenta, no respira, pero es específico, de tal manera que, ¿cómo se reproduce? Voy a poner un ejemplo concreto, porque si no entro en divagaciones que de pronto no quedan muy claras. Vamos a suponer un virus que ocasiona gripa. Hay más de 40.000 virus que ocasionan gripas diferentes. De tal manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que hay por lo menos unas 40.000 gripas diferentes. Esos virus son específicos. ¿Eso qué quiere decir? Solamente por atracción química, no es porque va caminando así, se pega a las paredes de las células del aparato respiratorio. Por ejemplo, piense cualquier parte del aparato respiratorio. La mucosa nasal, si usted quiere. Al pegarse, se pega por una atracción química, no porque caminó, no porque tuvo un movimiento voluntario. Y el ADN, por ejemplo, o el ARN, no importa, el ácido nucleico, a través de un poro de la membrana celular, penetra dentro de la célula, de tal manera que la envoltura de nucleoproteína desaparece. Ese ácido nucleico que entró por movimientos celulares, no por movimientos del virus, puede llegar hasta el núcleo celular. Cuando llega al núcleo celular pasa lo siguiente. La célula tiene un código genético, una información que hace que sea una célula y que forme parte
del aparato respiratorio en la posición que debe tener, en su composición, en todo. Pero cuando le llega esa cadena que es una información extraña, o sea, la parte infecciosa del virus, digámoslo así, digo infecciosa, pero bueno, el código que entra, es decir, del que llamamos virus, es más fuerte que el código de la célula. Entonces la célula, en vez de ponerse a fabricar las sustancias químicas que debe fabricar para ser parte del aparato respiratorio, bloquea esa información y el código que le entró el virus se dedica a hacer que la célula forme seres idénticos al que entró. Entonces fíjense, sí, es un nacimiento, no sabría yo si se puede llamar ahí nacer. De tal manera que la célula lo que hace es empezar a fabricar nuevos virus. Obviamente los envuelve en su núcleo proteínico. Cuando la célula está llena, pues ya el contenido celular es nulo, o casi llena, es nulo. Entonces la célula, digamos, explota y bota esos nuevos virus. Cada uno de ellos penetra en otra célula y hace lo propio. Así se reproduce. No esperen una reproducción con copulación o cosas por el estilo. Aunque hay muchos, ni por gemaciones, no. Eso ya es para seres que consideramos un poquito superiores. Ahora dirán ustedes, bueno, pero si eso es así, ¿por qué no termina matando a la persona? Bueno, en algunos casos la mata. Pero no, yo diría que desde que la persona tenga buenas defensas, no la mata. ¿Por qué? Porque resulta que a medida que se va dando ese fenómeno, el cuerpo, estoy hablando de los humanos, bueno, también podría ser el de los animales, fabrica unas sustancias químicas que llamamos anticuerpos, y esas aprenden a destruir químicamente el código extraño que es lo que llamamos virus. Entonces, cuando nuestro cuerpo aprende a pelear contra ese código extraño, el virus es destruido. La palabra morir no sabría yo si utilizarla ahí. Básicamente ese es el mecanismo. Bueno, espero haber sido primero elemental. Ser elemental es más difícil que ser complejo. En las cosas sencillitas elementales está la mayor dificultad también.